Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos a abrir nuevamente tu palabra y rogamos una bendición para ella. Quédate pues con nosotros, guárdanos y bendícenos. Guíanos siempre a hacer tu santa y divina voluntad. Vamos a estudiar un tema más del santuario, vamos a estudiar la fuente de bronce, así que ponemos en tus manos, Señor, esta predicación para que sea de conocimiento de los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy en la mañana, en el tema de hoy, estudiamos el tema que es el altar del sacrificio o el altar del holocausto. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Sacrificio, porque se hacía un sacrificio. Claro que el holocausto también era un sacrificio, pero ese animalito se partía en varias partes y se ponía al fuego esas partes como olor grato a Jehová. Quiero mostrarles por qué creo así. Dice la Biblia en el libro de Levíticos capítulo 16, y ahí nos da la respuesta clara de que un sacrificio era para el pecado y otro sacrificio era para el holocausto. Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16 nos habla del Yom Kippur, del día del juicio. Pero nada más vamos a hacer la referencia. No vamos a hablar hoy del día del juicio. Dice la Biblia: Jehová dijo a Moisés, versículo 2: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no mueras, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Uno era para la expiación del pecado y otro era para el holocausto. Dos cosas diferentes. Uno era para perdón de los pecados y el holocausto era para olor grato a Jehová. ¿Verdad? Las dos cosas. Ahora vean qué dice la Biblia en el siguiente versículo, que es el versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero, ¿para qué cosa? Para el holocausto. Ahora miren qué dice el versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Pero el carnero del holocausto no lo hace traer en ese momento. Nada más dice: y traerá Aarón el becerro de la expiación. Pero nos queda un animal que es el carnero para el holocausto. Y luego dice: de la congregación tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Ahora vean qué pasaba con esos 2 machos cabríos. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará caer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Y el segundo macho cabrío no era ni siquiera para expiación, quedaba vivo. Y dice la Biblia que era mandado a un desierto. Pero ¿dónde quedaba el carnero para el holocausto para Aarón? ¿Y en dónde quedaba el carnero para el holocausto de la congregación? Se mataba el becerro de expiación para Aarón y se mataba el macho cabrío para expiación para el pueblo. Pero quedaban los 2 holocaustos que todavía no se habían sacrificado. ¿En qué momento se sacrificaba? Miren qué dice ahí mismo Levítico 16, versículo 24.
Este sacrificio para el holocausto se hacía al final de esa ceremonia. Dice: lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará, ¿qué cosa? Su holocausto. ¿Y el holocausto de quién? Y hará la expiación por sí y también por el pueblo. Un animal era para el sacrificio de los pecados, para expiación del pecado. Pero otro animal era para el holocausto en olor grato a Jehová. Uno servía para el perdón de nuestros pecados, y el otro sacrificio era una ofrenda aceptable hacia Dios. ¿A quién representaban esos sacrificios? A Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados. Y Cristo murió porque era el único que podía morir para expiar esos pecados. Y cuando Él muere, dice la Biblia que fue olor grato para el Señor, para su Padre, porque era el único sacrificio que podía recibir el Señor como pago del pecado del ser humano. Ahora, hermanos, aquí tenemos el siguiente mueble. El primer mueble que estaba, hermanos, en el atrio era el mueble del altar del sacrificio o el altar del holocausto. Pero aquí tenemos, hermanos, la fuente de bronce, o el lavacro, o la fuente de bronce. Ahí está, ¿verdad? Esta fuente de bronce viene del griego leutrón, que precisamente significa lavatorio. Ustedes están viendo ahí una imagen en donde un sacerdote se está lavando las manos. No solamente se lavaban las manos, sino también se lavaban los pies. ¿Para qué servía, verdad, lavarse las manos y los pies? ¿Por qué lo hacía el sacerdote? Para poder realizar los demás servicios del santuario. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer Éxodo capítulo 30 y el versículo 18. Vayan a la Biblia en el libro de Éxodo 30 y el versículo 18. Quiero que noten algo importante. Dice la palabra de Dios: y harás también una fuente. ¿De qué era, hermanos, esa fuente? De bronce. ¿Se acuerdan, hermanos, de qué era el altar del sacrificio? De bronce. ¿Y en qué lugar estaba el altar del sacrificio? En el atrio, ¿verdad? En el atrio. ¿Y la fuente de bronce en qué lugar estaba? En el atrio también. Esos dos muebles eran hechos, hermanos, de bronce. En el lugar santo ya no había bronce. ¿Saben qué había? Había oro. Es más, mi querido hermano, hubieron dos muebles que se hicieron de un solo metal, de un solo material. Este mueble fue hecho de bronce. Ahorita vamos a leer el otro texto de dónde salió este mueble. El lavatorio o la fuente de bronce, y fue hecho de un solo material, de bronce. Encontramos en el lugar santo que había un mueble que también fue hecho de un solo material. ¿Se acuerdan cuál es? A ver. El altar del incienso. No. El candelabro, ¿de qué era? De oro. De oro, ¿verdad? El candelabro de oro.
y esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos el candelabro de oro. Vamos a estudiar por qué fue hecho de una sola pieza, por qué fue hecho de oro, porque el oro y el bronce, la plata, tenían un significado. Dijimos hoy que la madera significa la humanidad ¿de quién? De Cristo, y el bronce significa su divinidad, pero en su humanidad. Y por eso estaba aquí la divinidad de Cristo. ¿En dónde? En la tierra. ¿Me están entendiendo? Por eso estaba en el atrio este lugar. Significaba algo muy especial, por supuesto que sí. Sigamos leyendo. Harás también, Éxodo 30, 18, una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar del sacrificio y el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Vamos a mostrar aquí a ver si tenemos un tabernáculo por acá, a ver si lo logramos ver. Aquí está, este es el tabernáculo de reunión, y la Biblia dice que se iba a poner esta fuente entre este altar y entre el tabernáculo de reunión. Quiere decir que antes de entrar a oficiar o hacer cualquier ministerio en el santuario, hermanos, se tenían que lavar las manos y los pies los sacerdotes. Sigue diciendo, y pondrás en ella agua. Vas a poner en ese lugar, vas a poner agua. El agua tiene varios símbolos especiales. Lo vamos a ver también aquí. En ese lugar había agua. Primero simbolizaba para lavar los pies y las manos, para poder ministrar. Pero ¿por qué se tenía que lavar los pies y las manos? ¿Qué más significaba el agua que había en esa fuente? ¿Cuántos significados tenía? Y la fuente en sí, ¿qué significado tiene? Versículo 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos, y también ¿qué? Y también los pies, ¿verdad? Las manos deben ser lavadas, simboliza limpieza. Los pies simboliza presteza para la obra de Dios. ¿Me explico? Presteza y santidad para la obra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Tenemos que ser prestos cuando el Señor nos haga un llamado para su obra, pero también tenemos que estar limpios delante de su presencia para la obra del Señor. Éxodo 38:8. Vayan al libro de Éxodo y vean de dónde se salieron, de dónde sacaron este mueble, o cómo, con qué materiales se hicieron. Éxodo 38 y el versículo. ¿Qué dice la Biblia? Ahí lo tenemos también a la mano. También hizo la pila de bronce, ¿verdad? Y sus bases de bronce. ¿De dónde vino esta pila? Con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada de la tienda de la reunión. Los espejos eran de bronce, juntaron las mujeres todos los espejos y se labró, hermanos, esta fuente de bronce que contenía agua. Del griego loutrón, que significa lavatorio. La fuente representa el lavamiento de nuestros pecados por la fe en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. O sea que con esa fuente, hermanos, los que oficiaban ahí tenían que lavar sus pecados. Vamos a leer Hechos, capítulo 22 y el versículo 16. Vayan a la Biblia y abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 22 y el versículo 16. Miren qué dice ahí. Ahora pues, ¿qué esperas? ¿Verdad? Levántate y bautízate
y lava tus pecados, como dice aquí, invocando ¿qué cosa? Invocando su nombre, ¿verdad? Esa fuente, hermanos, simbolizaba el lavamiento de nuestros pecados por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y este texto, hermanos, es bien claro cuando dice: ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cómo dice 1 Corintios 6:11? Esto erais, ¿quiénes? Algunos, ¿verdad? El apóstol Pablo le está hablando a los corintios. Si quieren, vamos a leerlo para que ustedes vean cómo eran los corintios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, 10 y el 11. Aquí habían tenido un problema la iglesia de Corinto. Se estaban peleando entre hermanos, ¿verdad? Y el apóstol San Pablo le da un consejo y le dice: ¿por qué están peleando? ¿Por qué están discutiendo? El hermano con el hermano pleitea en vicio y es parte de los incrédulos, y les llama la atención el apóstol Pablo. Y luego le dice, versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando de gente pecaminosa. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora le dice el apóstol Pablo a los corintios: y esto erais algunos, ¿verdad? Como quizás muchos de nosotros venimos del mundo, hermanos, con esas características. Pero Pablo le dice a los corintios: esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ¿verdad? La fuente representa el lavamiento de nuestros pecados. Y Pablo le dice a los corintios: ¿ya habéis sido qué? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ese es el siguiente proceso. Primero es el lavamiento, que es la justificación por la fe en Cristo Jesús. La justificación es imputada. O sea que cuando nosotros nos bautizamos en Jesús, hermanos, nosotros somos limpios de todos nuestros pecados. Pero la santificación es impartida. Hermanos, ¿qué significa eso? Que la santificación es un proceso de toda ¿qué? De toda la vida. No piensen llegar a la meta de la noche a la mañana. Por eso el apóstol Pablo dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben, hermanos, por qué dice así Pablo? Porque, hermanos, la carrera del cristiano no es un tramo y se terminó. La carrera del cristiano es para toda la vida, hasta cuando muramos o hasta cuando venga nuestro Señor Jesús. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Es con paciencia. Primero nos bautizamos y Dios nos justifica, pero luego empezamos la santificación. Por eso el apóstol Pablo dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué más significa el agua? Significa el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahorita lo vamos a ver. Justificación y santificación. Efesios 5:26. Miren qué dice: para santificarla, está hablando de la iglesia, y para limpiarla en el lavado del agua. Estamos viendo, hermanos, que la fuente tenía agua. Y esa agua, esa agua representaba también algo. ¿Qué representa también el agua? La palabra de ¿qué? La palabra de Dios. ¿Saben, hermanos, cuál es una manera de limpiar nuestra vida? El bautismo es una manera. El bautismo de agua.
El bautismo por fuego de otra manera, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero también otra manera de limpiar, hermanos, nuestra vida es a través de la palabra de Dios. Aquí compara el apóstol Pablo el agua con la palabra. Santificarla, limpiarla en el lavado del agua por medio de la palabra. Está estudiando dos símbolos del apóstol San Pablo: el agua, y está viendo la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, le dedicamos tiempo a estudiar la Biblia, un día nosotros tenemos que cambiar. ¿Me explico? Cuando tú te dedicas a estudiar la palabra de Dios, el Señor, a través de la palabra de Dios, nos va a transformar. Tú puedes venir a la iglesia con una Biblia, pero lo traes bajo el brazo. ¿De qué crees que va a servir? ¿Verdad que no va a servir de nada? Dios dejó este libro, hermanos, para estudiar. ¿Estamos de acuerdo todos? Y tenemos que estudiarlo ¿cuánto tiempo? ¿Cada sábado? Todos los días, hermanos, ¿verdad? Todos los días debemos estudiar este libro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos los días debemos dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que podemos santificarnos, podemos limpiarnos en el lavado del agua, pero ese lavado del agua es símbolo de la palabra de ¿quién? De la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que nos limpia la palabra de Dios? Porque aprendemos lo bueno y aprendemos a desechar lo malo. ¿Me explico? La palabra de Dios nos refrena de lo malo que vayamos a hacer. En Apocalipsis 7:14 encontramos a un grupo de gente que un día va a estar en el cielo. Vamos a leerlo. Vayan a la Biblia y vayan a Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 14. Aquí habla de un tema importante, ¿verdad? Del tema de los 144,000. Juan, dice la Biblia, que vio a los 144,000 sellados, pero después vio una gran multitud, versículo 9. Entonces dice el versículo 13, vamos a leer el 13. Uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas. Si yo les preguntara, hermanos, ¿con qué lavan ustedes su ropa? Con agua. Pero esta gente que está en el cielo no lavó con agua su ropa. Esa agua representa limpieza. Y esa limpieza no fue hecha con agua. ¿Con qué fue hecho? Y las han emblanquecido en la sangre de ¿quién? Hermanos, esta agua representa, ¿me explico? La sangre de Cristo Jesús. Es el único medio por el cual nosotros podemos ser. El lavamiento de las manos y el lavamiento de los pies simbolizaba la reforma de la vida. ¿Entendieron eso? ¿Qué es una reforma, hermano? Hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? Y los cambios no se hacen solos. Uno los proyecta, pero Dios nos da la fortaleza para cambiar. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad? ¿Cuántos borrachos no habemos aquí? Como dice Pablo, eso era exalumnos. ¿Cuánta gente que fuma no viene aquí? Eso era exalumnos. Pero ahora ya habéis sido lavados y santificados y justificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Él nos ayuda a vencer, hermanos, todos nuestros vicios, nuestros pecados. Eso significa, hermanos, una reforma en la vida. Las abluciones significa purificarse de los sacerdotes, la muerte de las víctimas de los sacrificios, el asperjar, el rociar, el verter la sangre en relación con diversas funciones del servicio del santuario, muestran como evidente la necesidad del agua. Toda la verdadera reforma comienza en la purificación ¿de qué? Del alma.
en el interior de nosotros, ¿verdad? Lo exterior es nada más una muestra de que ya hemos sido, ¿qué? Ya hemos sido cambiados. Pero en realidad la reforma debe ser por dentro. Y cuando estos sacerdotes, hermanos, se lavaban con agua, ¿verdad? Ellos estaban limpiando, ellos estaban reformando, hermanos, su vida. ¿Y saben cada qué tiempo lo hacían? Antes de servir, ¿en qué? En el santuario. Y si tenían que servir diario, diario se ¿Saben, hermanos, que hay gente que rechaza el segundo bautismo? Hay iglesias que rechazan el segundo bautismo. Por ejemplo, hay una iglesia que dice que ustedes se bautizan 2 veces. Por ejemplo, cuando alguien cae en pecado, se tiene que rebautizar. ¿Por qué se tiene que rebautizar? Porque rompió el pacto que había hecho con quién. Rompió el pacto que había hecho con Dios. Tal vez cometió adulterio, tal vez tomó, tal vez violó el sábado. Y rompió el pacto y dijo, yo ya no quiero nada contigo. Y después de un tiempo otra vez el Espíritu Santo le vuelve a tocar y dice, ahora me quiero entregar otra vez a Cristo. ¿Sabe qué tiene que hacer? Rebautizarse. ¿Es malo? No. Hay gente que dice, pero no es un juego, es cierto. La vida del cristiano, hermanos, no es un juego. Pero el cristiano, hermanos, muchas veces lo toma así. Yo he conocido cristianos que se han bautizado 6, 7 veces. Se bautizó una vez aquí, otra vez allá, otra vez aquí, cometió adulterio, se volvió a bautizar, se arrepintió, robó, lo meten a la cárcel y se bautiza en la cárcel. Hermano, eso es un juego. Pero la Biblia no dice que no tengas que rebautizarte, porque tienes que volver a hacer un nuevo pacto. ¿Con quién? Con Dios. Si tú violas el sábado, si tú haces un pecado, rompes tu pacto con Cristo, te tienes que volver a rebautizar. No estoy diciendo que cada rato nos vamos a rebautizar. Estoy diciendo que cuando alguien, hermano, un día pecó y se alejó de Dios, y un día Dios lo vuelve a encontrar y se arrepiente, tiene que volver a hacer su pacto con Cristo. Por eso los sacerdotes, hermanos, diario, de manera diaria, hacían un pacto con Dios. Se lavaban las manos y se lavaban también, ¿qué cosa? Se lavaban los pies. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, los que ya están limpios, los que ya están lavados, no tienen que volverse a lavar, ya no se tienen que volver a bautizar, nada más hay que lavarse las manos y hay que lavarse los pies. Miren qué dice acá. De muchas y de muy diversas maneras se nos enseña en la Escritura que uno de los atributos de Dios es la santidad. Y el sacerdote podía llegarse a Dios por el agua y también por la sangre. Por esas dos cosas. La sangre nos limpia de todo pecado y el agua también nos purifica. ¿Estamos entendiendo? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, qué había antes del lavacro o de la fuente? ¿El altar de qué? Del sacrificio. Se mataba un animal y se derramaba ¿qué cosa? Se derramaba sangre. Así que por medio de la sangre, el ser humano se podía acercar ¿a quién? A Dios. Los sacerdotes, por medio de ese servicio sangriento, podían acercarse a Dios, pero también por medio de ¿qué cosa? Por medio del agua. Interesante esos dos puntos importantes. Nos limpiamos por medio de la sangre de Cristo, pero también el agua, hermanos, tiene una acción purificadora en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque la sangre representa la sangre de Cristo Jesús y el agua, hermanos, representa al Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a leer. En el altar de los holocaustos, la sangre habla de la justicia de Dios. Dice aquí, y es la justificación, y esta justificación se le imputa vicariamente al creyente. Cuando Cristo muere, hermanos, y te entregas a Él, tú ya eres salvo por la gracia de Dios. Qué bueno sería, ¿verdad, hermanos? Que
cuando nosotros nos creemos en Cristo y nos bautizamos, nos muriéramos ahí porque ya estaríamos seguros para el cielo. Pero muchas veces no pasa así. Es más, nunca creo ha pasado así, que te bautizas y te mueres. Te bautizas y tienes que empezar a caminar tu vida como cristiano. Y a eso, hermanos, se le llama la santificación. En el abácaro del agua se indica el paso siguiente, el de la santificación. Y ese es el proceso que dura ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Hasta cuando Cristo venga, hasta cuando te mueras. Así que no hay oportunidad, hermanos, para arrepentirse, para morirse, ¿verdad? Corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. No es de la noche a la mañana. Muchos hermanos no han cambiado de la noche a la mañana. Me ha tocado ver cristianos que se han bautizado y que todavía adoran ídolos. No sé si a ustedes les ha tocado eso. Me ha tocado ir a casa donde digo, y tienen ídolos todavía los hermanos. Pero de repente entienden que la idolatría es mala y dicen, sí, ya me bauticé en la verdad, en la iglesia verdadera, pero ahora estoy con ídolos. ¿Qué hago? Escuchan el mensaje, agarran sus ídolos y los tiran, ¿verdad? Me he topado con cristianos, hermanos, así, de ese tipo, que van caminando todavía, que no ha llegado el mensaje todavía a su mente. Se bautizaron, tomaron su decisión, hermanos, pero a veces no han entendido algunas cosas. Y cuando el Espíritu Santo lo hace entender, empiezan a dejar todo ¿qué? Todo lo malo. Por eso es un proceso de toda ¿qué? De toda la vida, ¿verdad? Hay hermanitas que todavía de repente se ponen aretes. Alguien se me acercó un día y le dice, ¿qué hacemos? Dice, porque todavía andan sus aretes fulana de acá. Predican el mensaje de las alhajas, predican el mensaje de las joyas. ¿Qué significa las alhajas? ¿Qué significa la joya en la vida del ser humano? Predicó y agarraron las hermanas, se quitaron y le dieron gracias a Dios. Se acabó. Ya se habían bautizado, pero no habían entendido ese mensaje. ¿Me explico? No estoy diciendo que vengamos arrastrando pecado. Estoy diciendo de que muchas veces no entendemos con plenitud el mensaje, pero poco a poco un día el Espíritu Santo nos hará entender. En el altar del sacrificio del holocausto, la justicia es imputada vicariamente al creyente. Pero en el abajo es el siguiente paso, el de la santificación. Estos símbolos expresan claramente que Cristo nos es hecho por Dios justificación, santificación y también redención. Son los tres pasos importantes del cristiano. La justificación, Dios nos justifica de toda maldad. La santificación, un proceso que dura toda la vida. Y la redención o la glorificación, que es cuando ya estemos con Cristo en gloria. Amén, hermanos. Amén. Pero solamente que pasemos estos dos pasos primero, podemos llegar a la glorificación. Si pasamos la justificación y creemos que somos salvos por gracia, ese es el primer paso. Pero si caminamos diariamente con Cristo, estudiando, orando, teniendo comunión con Él, llegaremos al segundo paso, que es la santificación. Y el tercer paso será cuando Cristo venga y glorifique este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Son tres pasos bien importantes. Miren qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 3. Vayan a la Biblia. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 3. Dice el apóstol San Pablo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y también la redención. Justificación en el altar del sacrificio, la muerte de Cristo Jesús. Santificación en la fuente de bronce, el proceso que dura toda la vida de la santificación. Y la redención cuando Cristo venga y nos
glorifique para honra y gloria, hermanos, de su nombre. Jesús vino con el fin de ser la fuente de pureza para el hombre. Por medio de Cristo el pecador llega a formar parte del pueblo de Dios. Vamos a leer 1 de Juan 5 y 6. Y vean qué interesante, hermanos, ese texto. Está un poquito antes de Apocalipsis. 1 de Juan capítulo 5, versículo 6. Quiero que noten, hermanos, que los apóstoles estaban conectados con esa palabra. En el altar del sacrificio había muerte, había sangre, y en el lavacro había agua. Versículo 6. Este es Jesucristo. 1 de Juan 5, 6. ¿Lo tienen? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y ¿qué más? ¿Entendieron eso? Mediante agua, lavacro, sangre, altar de ¿qué? Del sacrificio. ¿Cómo vino Jesús? Mediante agua y mediante sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua, y vuelve a repetir, y también sangre. Jesús muere, hermanos, y derrama su sangre por nosotros. Pero también el Espíritu Santo viene a nuestra vida como un torrente de agua para limpiarnos. Amén. Y eso es lo que representa la fuente de Dios. Y miren lo que sigue diciendo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es, hermanos, la verdad. Qué interesante, hermanos, que en el atrio encontramos ese procedimiento. El agua representa. ¿Qué representa, dice ahí, hermanos? El Espíritu Santo. Esa agüita representaba, hermanos, el Espíritu Santo. Vamos a leer San Juan 7, 37 y 39. Vayan a San Juan de los Evangelios. Miren cómo dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Miren qué interesante lo que está diciendo Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como que Jesús está diciendo que Él es el agua. Y también Él es el agua. Pero miren a quién se estaba refiriendo. Como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando de sí, pero también está hablando de otro ser que va a venir a nuestra vida. ¿Saben quién es? ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa agua de ríos de agua viva. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Cómo quieren estar ustedes? ¿Vivos o muertos? Si quieren estar vivos, necesitan recibir al Espíritu Santo. Le dijeron a Nicodemo: tendrás que nacer ¿de qué? De nuevo. ¿Y cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? ¿Qué dijo Jesús? No has entendido nada, Nicodemo. Tienes que nacer de agua y tienes que nacer de espíritu. Son dos nacimientos muy importantes. No solamente bautizarse, hermanos, sino también recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me explico? Para que nosotros seamos cristianos vivos, prediquemos la palabra de Dios, nos esforcemos, hermanos, por venir los sábados a la iglesia, nos esforcemos por estar todo el tiempo alabando y glorificando el nombre de Dios. Sigue diciendo el versículo 39. Esto dijo, ¿de quién dice la Biblia? Del Espíritu Santo.
que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y miren qué interesante, porque Jesús dijo primero: el que tenga sed, beba, venga a mí y beba. ¿De quién estaba hablando? De Él. Pero más adelante ya no habló de Él. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, si bebemos de Cristo es como que si bebiéramos del Espíritu Santo. Y si bebemos del Espíritu Santo es como si bebiéramos ¿de quién? De Cristo, y como si bebiéramos del Padre. Porque los tres hermanos son Dios, para glorificar y honrar su santo y bendito nombre. ¿Están entendiendo? Él se identificaba muy bien con el Espíritu Santo. Esta fuente, hermanos, era una fuente de muchas representaciones. Representaba en primer lugar el Espíritu Santo, la purificación de la vida. Por eso los sacerdotes se lavaban ¿qué cosa? La mano y los pies. ¿Cada qué tiempo dijimos? ¿Cada año? Todos los días, hermanos, que iban a oficiar. Nadie que iba a oficiar en este lugar sagrado, en ese lugar sagrado, se le podía pasar por alto. Hay algunas otras reacciones que tenía Dios, hermanos, cuando alguien hacía cosas contrarias al Padre, descendía fuego del cielo. La Biblia no muestra si alguien que no se lavó descendió fuego del cielo, pero hermanos, era algo sagrado. Iban a ministrar en la muerte del Cordero, iban a asperjar la sangre en diferentes lugares, iban a hacer el servicio del altar del incienso, iban a prender el candelabro, las lámparas, hermano. Todo ese servicio era un servicio sagrado, un servicio santo. Tenían que hacer una reforma en su vida, y esa reforma era de manera diaria. Hermano, la Biblia no se estudia cada semana. ¿Me explico? La Biblia se estudia cada tiempo diario. La oración, hermanos, no es cuando tenemos un problema. ¿Saben cuándo es la oración? Todos los días y a cada rato. A la hora que tú gustes, las ventanas del cielo están abiertas para que tú ores. Tienes una tentación, tienes un problema, tienes una enfermedad, hermano, el Señor está ahí. Hermano, es un Dios personal, es un Dios vivo, al cual nosotros nos podemos acercar. No es cada fin de semana, no es cada que nos acordemos, no es cada que nos enfermemos, no es cada que tengamos la intención de estudiar la Biblia. Es diario tener una comunión ¿con quién? Con Cristo. Y esa era la representación, hermanos, del lavacro. Representaba nuestra comunión diaria con Dios, pero también representaba la limpieza que el Espíritu Santo hace en la vida de todos los seres humanos. Aunque ya leímos un texto de eso, miren, hermanos, que también la palabra, esa agua representa la palabra de Dios. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. San Juan, capítulo 15 y el versículo 3. Porque dijimos hace rato que la Biblia, hermanos, también nos purifica, también nos limpia, si nosotros diariamente lo estudiamos. Y les voy a poner un ejemplo. Un día regalé un libro de espíritu de profecía, y regalé una Biblia. Miren el poder del Espíritu Santo y el poder de su palabra. Llegué a visitar a este amigo y le digo: ¿ya estudiaste los libros que te regalé? Porque lo vi que lo tenía en su escritorio. Y me dice él: ¿quieres que yo te sea sincero? Me dice. Sí. Empecé a estudiar la Biblia junto con el libro que me diste. Le había regalado un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, y lo empecé a comparar uno por uno. Y cuando ya iba, ¿verdad?, una parte bien avanzada de la Biblia, del libro que me regalaste, empecé a sentir algo extraño. Deseo como que de ya no ser igual, de ya empezar a cambiar mi vida, de respetar a mi esposa, de ya no tomar unos tragos, de ya no fumar, de ya no ser parrandero. Empecé a sentir eso. ¿Y qué creen que le dio? Dice que le dio miedo. Dice. Me dio miedo, dice, ser diferente. Y te soy sincero, mejor lo guardé. Ahí lo
tengo, ¿verdad? Ya no lo voy a tocar de eso. Hermanos, ¿saben por qué? Nadie que estudie la Biblia puede quedar igual. Si tú te animas, si tú eres valiente y te animas a estudiar la palabra de Dios, Dios va a hacer una obra de transformación. ¿En quién? En tu vida. Amén. No puedes quedar igual, hermano. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, es como una espada de dos filos. ¿O no? Amén. Cuando penetra, hermano, rompe todo lo duro que hay por dentro de ti. Y por eso mucha gente dice, sí, mejor carga su Biblia. Hay cristianos que nada más agarran su Biblia, aquí lo llevan, ¿verdad? Ya somos cristianos, ni saben lo que tienen. Por eso son cristianos groseros, maleducados, malpensados, porque no tienen temor de Dios. Llegan a la iglesia, pero nada más andan la Biblia bajo el brazo, pero no la leen. No es cierto, hermanos, que un cristiano que lee su Biblia, hermanos, no cambie. Podemos ser cristianos que cometamos errores, porque podemos resbalar, pero mientras no estudies la Biblia, tendrás temor del Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto decimos amén? Amén. ¿Saben que un cristiano que voltea a ver a una muchacha así de reojo y lo mira, codiciándola, no es un cristiano que está leyendo su Biblia, porque la Biblia dice, no codiciarás? Un cristiano que de repente encuentra un billete en una mesa, en una casa y se lo agarra, no es un cristiano, porque la Biblia dice, no robarás. Un cristiano que se dedica a echar mentira y chisme, hermano, no es un cristiano que está estudiando la Biblia, es un cristiano de nombre, pero no un cristiano que lee la Biblia. Cristiano que lee la Biblia, hermanos, siente temor, porque la palabra de Dios nos limpia, hermanos, de todo pecado. Y cuando nos limpia, quiere decir que la limpieza proviene del agua. El Espíritu Santo nos limpia. La palabra de Dios también nos purifica, también nos limpia. ¿Qué más representa esa agua en el lavabo? ¿Qué representa, hermanos? También representa el bautismo, ¿verdad? El lavacro representa el agua que estaba en el lavacro, representa el bautismo, hermanos, de nuestra vida. Vamos a leer algunos textos. Romanos capítulo 6, versículo 3 y el versículo 6. Vayan al libro de Romanos. Romanos 6, 3 y 6. Vamos a leer desde el 1. Y en esta nueva campaña que vamos a tener, hermanos, vamos a ver conmigo. Espero que haya valientes, ¿verdad?, que quieran tomar su decisión de bautizarse y bajar a las aguas del bautismo. ¿Qué tanto conocimiento? Algunos se preguntarán, ¿qué tanto conocimiento debo tener para bautizarme? ¿Verdad? Hay una historia en el libro de Hechos, hermanos. Si quieren, lo leemos. Vamos primero allá y después leemos Romanos para que tú veas cuánto conocimiento tienes que tener antes de bautizarte. Vamos a leer. Vamos al libro de Romanos. De Hechos, perdón, capítulo 8. Aquí hay una historia interesante. En el versículo 26. 8:26. Vamos a leer la historia. Miren qué dice. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe posiblemente estaba ahí esperando, ¿verdad?, una orden, por eso estaba tal vez sentado, acostado, porque Dios le dijo: levántate, hay una obra importante que tienes que hacer. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, los etíopes son del continente africano, ¿me explico? Y ese etíope, dice la Biblia, que venía en su carruaje, era un eunuco, funcionario, era un hombre de gran posición, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el tesorero de la reina, y había venido a Jerusalén para adorar.
¿De dónde venía este hombre? De Etiopía, de África, ¿verdad? Yo no sé cuánta distancia hay de un lugar a otro, pero hermano, él venía, porque venía a adorar. Había una fiesta judía, se estaba celebrando ahí. ¿Qué creen que venía haciendo ese tío? Venía a adorar. Él tal vez había escuchado, ¿verdad?, de las fiestas judías, y él venía a ese lugar para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea que ya traía una porción de la Biblia. Pero miren qué curioso lo que pasa ahí. Y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y yo creo que muchas veces a nosotros también nos pasa lo que le pasa al eunuco, porque el eunuco venía leyendo, pero no ¿qué cosa? No entendía, ¿verdad? Y quizás hoy en día estás estudiando conmigo el santuario y en otros lados otras cosas y dices: Señor, no entiendo. Porque pasa. A mí me pasó mucho tiempo, hermanos, cuando empecé a estudiar la Biblia, decía: Señor, yo no entiendo nada de tu palabra. No sé ni lo que me quieres decir. Yo he tenido experiencia con muchos hermanos que están estudiando la Biblia y me dicen: hermano, ¿me lo puedes explicar porque no lo entendí? Y con mucho gusto le explicamos. El eunuco venía así, venía con un libro de Isaías, le dice Felipe: ¿entiendes lo que lees? Miren lo que dice el versículo 31, y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Quiere decir que no entendía nada. ¿Entendieron eso? No entendía nada. Venía leyendo la porción de Isaías 53, en donde habla del Cordero de Dios, ¿verdad? De Jesús. Y dice la Biblia: y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado al matadero, dice Isaías, y como cordero mudo delante del que lo trajera, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién venía estudiando? ¿De la muerte de quién? De la muerte de Jesús. ¿Y estaba entendiendo el eunuco? Dice: no entiendo nada. Si me explicas, Felipe, entonces tal vez le voy a entender. Verso 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Quiere decir que no entendía lo que venía leyendo. Y le pregunta: ¿de quién dice? ¿Del profeta? O tal vez está hablando de otro que va a morir inmolado por nuestros pecados. Noten lo que dice el versículo 35. Entonces Felipe, ¿cómo dice? ¿Abriendo qué? Abriendo su boca. Hermanos, ¿cómo nosotros le vamos a enseñar a la gente si no le abrimos nuestra boca? ¿Verdad? Tenemos que ir a qué? A predicar la palabra de Dios. Noten, hermanos, que el carruaje venía. Noten que el eunuco venía leyendo y no entendía, y le dijo a Felipe: explícame, Felipe, por favor. Te voy a hacer una pregunta: ¿de quién habla? ¿Del mismo profeta o de otro? Y Felipe, abriendo su boca, miren, hermanos, qué interesante este párrafo, abriendo su boca, hablando, hermanos, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuánto tiempo será que transcurrió mientras iban camino a esa fiesta? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuál fue el tiempo exacto que transcurrió? Dice la Biblia, ¿verdad que no? ¿Y qué pidió el eunuco? Verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Cuánto conocimiento tenía el eunuco? ¿Cuánto conocimiento? Poquito. ¿Me explico?
¿Qué pasó con ese eunuco después, hermano? Ha de haber santificado su vida a Jesús. Eso es lo más seguro, porque eso parece en esta narración de la Biblia. Después de que fue bautizado, el eunuco ha de haber decidido seguir fielmente a Jesucristo. Amén. Amén. Ni se echó para atrás, ni izquierda ni a derecha, ¿verdad? Sino que caminó en el sendero angosto de Cristo Jesús. Dice la Biblia. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito para bautizarte? Creer de todo ¿qué? ¿Necesito ser un sabio para bautizarme? ¿Necesito entender todo el santuario? Ya lo entendí todo el santuario, ahora me bautizo. ¿Verdad que no? Te puedes bautizar y después puedes seguir estudiando. Hermano, ¿sabes una cosa? Te voy a ser bien sincero. Aunque ya te supieras el santuario, nunca vamos a llegar completamente a la plenitud del entendimiento de la palabra de Dios. Jamás. Esto es una fuente de riqueza, hermano, que lo tendremos que estudiar toda nuestra vida. Y aún así pasen 100 años y nos muramos y lleguemos al cielo, seguiremos estudiando el plan de ¿qué? El plan de salvación. ¿Por cuánto tiempo, hermano? Por toda la eternidad. ¿Cuándo lo vamos a entender entonces? Creo que nunca. Es una fuente de sabiduría la Biblia, hermano. Mucha gente dice que todavía necesito conocer más. Mentira. El eunuco no necesitó conocer mucho, poquito, pero se consagró y consagró su vida ¿a quién? A Jesús después de bautizarse, hermano. Y dice la Biblia: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo digo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió gozoso. Hermanos, qué impresionante eso. Eso es lo que quiere hacer el Señor. ¿Me explico? Cuando dice subió del agua, no dice que le echó, ¿verdad? Como se bautizan quienes. Los amiguitos católicos, ¿verdad? Que le echan un poquito de agua así en la cabeza a los niños, un chorrito así. No, subió del agua es el bautismo por inmersión. Por eso vamos a leer Romanos 6, 3 al 6. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Cuánto conocimiento tenemos que tener? Nos dice la Biblia. La Biblia dice que si creemos de todo nuestro corazón, bien podemos ser bautizados. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Era un símbolo, hermanos, del bautismo de la muerte de Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él. Y sepultado no significa asperjar agua en la cabeza de alguien. Sepultado significa que lo vamos a sumergir a esa persona en el agua y luego va a salir para vida nueva. Por eso dice que somos sepultados. Para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nos bautizamos y nacemos como una nueva, hermanos, como una nueva criatura. Y hermanos, ese es el bautismo que tiene que hacer todo aquel que no ha sido sumergido en agua. Pero cuando ya ha sido sumergido en agua, dice el Señor Jesús, los que ya han sido lavados no necesitan lavarse todo, nada más los pies, dice el Señor Jesús.
Ese es el rito y humildad que vamos a realizar dentro de 15 días. Ahora, no te has bautizado, ¿verdad? La invitación es que te bautices. ¿Sí? Y si no te has bautizado, pero ya planeaste bautizarte, entonces lava tus pies y lava tus manos para seguir consagrándote a ¿quién? A Cristo Jesús. No por no ser bautizado, hermano, vas a dejar de estudiar la Biblia. Es que no soy bautizado, ahora no estudio la Biblia. No eres bautizado, pero tienes que seguir estudiando la Biblia y seguir ¿qué cosa? Y seguir orando. ¿Verdad? Aquí hay un verso en San Juan 3:3 hablando de Nicodemo, ¿verdad? ¿Qué más significa esa agua? Vamos a Salmos capítulo 26 y el versículo 6. Vayan a la Biblia, hermanos. Salmos 26:6. Miren qué interesante lo que dice. Salmos capítulo 26 y el versículo 6. Lavaré en inocencia, ¿qué cosa? Mi mano. Y ese es el proceso de la santificación. Lavaré en inocencia mis manos, ¿verdad? Por eso a veces, hermanos, a los cristianos los toman como que si fuéramos, ¿verdad? No sé, tontitos, ¿verdad? Pero no es que seamos tontos, es que el cristiano es inocente y tiene que ser. ¿Me explico? Esa mente, la vez pasada estábamos hablando de la leperada de los mexicanos, ¿verdad? Esa mente a veces cochambrosa y malvada tiene que desaparecer para todo buen cristiano. Esas malas palabras, esas malas acciones, esos malos pensamientos, hermano, significa pureza, hermano, lavarse las manos en el Señor. Por eso dice, Señor, lavaré en inocencia mis manos, ¿verdad? Significa que Dios limpiará nuestra vida y andaré alrededor de ¿qué cosa? Alrededor de tu altar. Se lavaba el sacerdote sus manos y se lavaba sus pies porque tenía que hacer el servicio del altar. Si ese sacerdote tuviera un pecado, podría predicar, hermano, en un púlpito, vivir en adulterio, ¿verdad que no? Tenía que purificar su vida. Si tuviese un pecado oculto, él no podía servir, hermano, al Señor. Yo no sé qué pudiera poder pasar si estos no se lavaban, pero como era un símbolo, hermano, de la pureza, ellos tenían que lavarse. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué dice Isaías 52:11? Apartaos y salid de él. No toquéis, ¿qué dice? Cosa impura. Cuando uno se va purificando, uno se va limpiando, debe uno de alejarse de las cosas que impuras. Salid de ellas y limpiaos los que lleváis los vasos del cielo, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes todavía toman su vasito de coca. Javi, ¿qué les recomiendo? Ya no lo hagan. Dios quiere purificar, hermanos, nuestra vida, ¿verdad? De repente, hermanos, encontraba yo historias así como de hombres que ordeñaban su vaca, ¿verdad? Y dice, qué sabroso, dice, la leche con un poco de tequila. Hermanos, había cristianos, me tocó ver cristianos, hermanos, que ordeñaban su vaca y le echaban su tequilazo, ¿verdad? Ya cristianos, ya siendo miembros de iglesia, y ¡bum!, se lo tomaban. Ya estaban limpios, ya estaban purificados, ¿verdad que no? Y de repente algunos ya eran ancianos. Me tocó escuchar ese tipo de historias, hermano, y lo hay. Gente que de repente, hermano, la ansiedad le gana y llega a su casa después de un culto y fumando su cigarro y lo oculta y lo tira, ¿verdad? Hermanos,
Arrodíllense si no han podido vencer el alcohol, los vicios, las malas palabras, ¿no? Hace rato platicaba con una persona y me decía, qué difícil es, estoy llegando a una iglesia, pero cuando me junto con los amigos, con la plebe, me decía él, ¿verdad? Se me salen las malas palabras, pero ya dije que lo tengo que vencer. Hermanos, lo tenemos que hacer. Amén. Por eso dice aquí, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa impura, salid de ella, limpiaos los que lleváis los vasos del Señor. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y cómo dice aquí? No toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Mateo 27, 24. Miren lo que significa. Está hablando de Pilato. Vayan a San Mateo, capítulo 24, y el 27 y versículo 24. Dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, dice la Biblia, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá de vosotros. ¿Por qué se lavó las manos? Porque sabía Pilato que lavarse, hermano, la mano era símbolo de inocencia, era símbolo de pureza. Así que, hermanos, el primer mueble que encontramos era, ¿se acuerdan? El altar del sacrificio. Y el segundo mueble era la fuente de ¿qué? La fuente de Dios. Dos símbolos importantes, hermanos, para hacerle entender al pueblo de Israel que Jesús vino mediante agua y mediante sangre. La sangre era símbolo de la justificación de nuestros pecados. Dios justifica nuestros pecados. Ya somos limpios, somos salvos por la gracia preciosa de Cristo Jesús. Amén. No tenemos que hacer nada para encontrar la salvación. Pero el agua era símbolo de la santificación. El proceso de seguir caminando, renovando, reformando constantemente nuestra vida, hasta un día, hermanos, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote, no solamente él, sino también el sumo, tenían que lavarse las manos y tenían que lavarse los pies diariamente. A través de la oración y a través de la palabra de Dios, nosotros hacemos una limpieza, hermanos, en nuestra vida. ¿Entendimos eso? ¿Saben, hermanos, que Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel? Pero dijimos hoy que dice la Biblia, los suyos bien, los suyos no. No lo entendieron, hermanos. Ahora, nosotros estamos entendiendo el proceso del santuario. Ya le agarramos, ¿verdad? Ya le captamos por dónde vamos. Sacrificio, bautismo, y luego entramos al altar al lugar santo. El próximo estudio que no lo voy a dejar pasar, porque es un estudio por el cual nosotros, hermanos, tuvimos un problema en la iglesia en la que estábamos, es el estudio de los pecados borrados y los pecados cubiertos. Quiero adelantarles tantito. ¿Hay cuántos altares dijimos? 2 altares. El altar de bronce y del sacrificio, que es lo mismo. ¿Y qué otro altar hay? Del incienso, que es el altar de oro. ¿Sabían, hermanos, que esos 2 altares tienen cuernos? 4 cuernos. 4 cuernos. Y cuando el sacerdote capeaba la sangre que se mataba del animal, agarraba con su dedo y manchaba los cuernos de esos altares en diferentes etapas. Y ahí quedaba manchado el cuerno de la sangre durante un año. ¿Saben ustedes qué llevaba la sangre de ese animal? Simbólicamente llevaba todos los pecados de quién? De la persona. Y ahí quedaba la sangre manchada de sus cuernos. Y ahí quedaba también el pecado, simbólicamente hablando, durante un año. Ese va a ser nuestro próximo
es tuyo. Y vamos a ver, hermanos, por qué tuvimos que tomar una decisión de salirnos de esa iglesia para empezar una nueva iglesia y una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Me explico? Porque los pecados del ser humano, hermanos, no están borrados. ¿Están qué cosa? Están cubiertos. Ya lo hemos estudiado eso algunas veces, ¿verdad? Y la nueva teología hoy en día dice que el pecado está borrado. ¿Qué implica, hermanos, todo eso? Vamos a cantar nuestro himno para glorificar, hermanos, el nombre de Dios. De pie, Bondadoso Dios y Padre, que tu morada es en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor, en este sábado. Hoy hemos aprendido un poco más del santuario y lo ponemos en tus manos, querido Dios, para que se cumpla, Señor, tu voluntad. Seguiremos aprendiendo más de ese maravilloso tema. Espero que tus hijos, aunque son nuevos en la fe, tu Espíritu Santo puede ir guiándolos para que ellos puedan fortalecer, Señor, sus vidas y su fe. Quédate pues con ellos, querido Padre. Bendícelos, guárdalos, guíalos siempre. Y que cada estudio sea, Señor, una fortaleza para sus vidas. Lo pongo todo en tus manos. Y que esta semana, Señor, tú nos guíes y nos guardes también. Que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros y tus santos ángeles nos guarden en todo momento. Bendito Dios, en tu nombre encomendamos nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.